Y ahora sí, ya estamos con el compañero Adrián Lomnomjian, estamos en línea. A ver, ahí se fue. ¿Qué pasó? Espérenos un segundo más, que no sabemos qué pasó, que se acaba de ir el compañero. A ver, ahí está, ahí volvió a entrar. Ahora sí. Ahora sí, ya estamos los dos. Hola, Adri, ¿cómo estás? Hola Emiliano, hola a quienes nos están acompañando, buenas noches y bueno, estamos para una nueva actividad nuestra a pesar de este momento que vivimos, difícil, novedoso. Un amigo decía una película que antes mirábamos en la tele y ahora somos protagonistas, pero bueno, en estas condiciones nos las rebuscamos siempre para mantener la actividad, para seguir haciendo lo que hacemos siempre. Y bueno, nuestros jóvenes tienen mucha iniciativa, mucha garra, y acá estamos para charlar y para vernos, a pesar de que no podemos hacerlo personalmente. Perdonen, pero apago y prendo el micrófono para que no se escuche. Así es, estamos haciendo este ciclo de charlas para estar más cerca, para estar todos un poquito más cerquita a pesar de este distanciamiento, mientras vamos leyendo los saludos. Ahí tenemos compañeros desde Uruguay, la compañera Amaral, compañeros desde acá de Buenos Aires, desde Turquía nos manda saludos también Sayat Tekir, que está ahí mirando. Así que la verdad que es una alegría para nosotros que estén conectados, que nos estén escuchando, que nos estén ahí atentos, intercambiando ideas, debatiendo a través también de este foro de comentarios que hay. Así que esperamos que esta charla les sirva a todos y que sea muy interesante. Más sabiendo que estamos hablando de el genocidio armenio y la Armenia soviética, un tema que no se trata mucho en los colegios de la colectividad, que no se trata mucho en la colectividad, y nosotros desde este lugar venimos a aportar nuestra visión, nuestras ideas, nuestra forma de ver esa etapa de Armenia que duró 70 años y que tanto le dio al pueblo armenio. Así que, Adri, si querés arrancar un poco con los antecedentes de la Armenia soviética, ¿por dónde querés arrancar vos? No, para hacer una introducción, igualmente seguro vamos a ir y a venir en los temas, a refrescar algunas cosas que diga ahora, y por ahí en 15, 20 minutos hará falta que la volvamos a nombrar para referirme a otra cuestión. Pero bueno, si bien, es decir, Armenia soviética, es decir, aparece y se conforma en el posgenocidio, y que los territorios en cuestión, en cuanto a los reclamos territoriales y a lo que se denomina como causa armenia, no tenían que ver puntualmente con esa Armenia. A lo largo de las décadas se ha puesto mucho énfasis en Armenia soviética y esta cuestión, que nos parece bien, y que por eso lo vamos a tratar. Pero cuando diga énfasis es el énfasis negativo, porque hay como una historia en que parecería que todo lo malo que le sucedió al pueblo armenio entre los siglos XIX, XX, incluso ahora, siglo XXI, todo es culpa de la Armenia soviética, la Unión Soviética y de los comunistas y de los progresistas. Y comenzando, digamos, y basándose en ese preconcepto que es erróneo, y hay muchísimo material. Hoy las comunicaciones, las informaciones nos abren un abanico muy grande. Hay fuentes de archivos estatales, diarios, a los cuales uno puede tener acceso desde Internet, a diarios de fines del siglo XIX, principio del XX, leer a los protagonistas, leer lo que se escribía en el momento, incluso autobiografía. Hay un montón de material dando vuelta. Y sin embargo hay eslogan que han logrado meter, transformarlo en sentido común, y cuando se habla de estas cuestiones, cuando se discute de estas cuestiones, siempre se
basan y parten de esos preconceptos. Como que hoy seguimos escuchando durante 70 años Armenia no tuvo un Estado. No, Armenia tuvo un Estado. Era un Estado socialista. Tenía gobierno, tenía bandera, tenía himno, tenía presidente, tenía diputados, Cámara de Diputados, tenía ministerios, tenía todo, era un Estado. ¿Y cómo puede ser que hoy, en pleno siglo XXI, haya sectores que, porque políticamente no coinciden con el socialismo, digan que no había un Estado? No, no hay un Estado como por ahí conocemos en Occidente, del estilo capitalista y conformado de acuerdo a los parámetros de la democracia burguesa, pero había un Estado, había una democracia socialista, bueno, pero no vamos a hablar de eso, pero digo, para tener en cuenta un poco a veces contra qué estamos confrontando, para decirlo en buenos términos, contra esos preconceptos que, a pesar de que hay un montón de cosas que demuestran que son premisas inválidas, se sigue repitiendo y se sigue transmitiendo, y se le dice a los chicos en las escuelas y se le dice a los jóvenes en las instituciones. Y bueno, y como todo eso, en el tema genocidio, en el tema reclamos territoriales, en el tema de Primera República, Segunda República, hay un montón de cuestiones, de acontecimientos históricos que se han sucedido, de los cuales algunas cosas conocemos, algunas son presentadas de manera tergiversadas y muchas otras escondidas, porque obviamente no conviene para cierto posicionamiento político partidario que se conozcan algunas cosas, que obviamente se puede seguir estando donde uno está parado políticamente o partidariamente, y obviamente lo que pasó, pasó, uno deberá analizar y bueno, tendrá que seguir para adelante. Entonces digo, un poco como base para partir en este tema, contarles un poco sobre todo ese. Cuando decimos antecedentes, nos tenemos que remitir a la época del genocidio. Para quienes no saben, todavía la Unión Soviética no existía y Armenia Soviética tampoco. La revolución se hace a fines del 17 en el Imperio Zarista, y a partir de fines del 17, principios del 18, se empieza a fortalecer un gobierno ahí, y podemos decir que a partir de ahí empieza a tener, o podemos empezar a buscar los antecedentes de lo que sería el Partido Comunista, el Partido Bolchevique y la causa territorial, la causa nacional o de las nacionalidades, como se la solía llamar en ese entonces, y a la cual, tenemos que decirlo, los bolcheviques le han prestado mucha atención porque había un ministerio que era de las nacionalidades, y muchos de los grandes dirigentes teóricos de ese momento le han dedicado muchísimo trabajo al tema de las nacionalidades, ya que el Imperio zarista sometía a decenas de nacionalidades que después de la revolución aparecieron como estados-nación, o después se fueron conformando con el desarrollo de la Unión Soviética y de la República Soviética en estados-nación, regiones autónomas nacionales, y cada una fue tomando alfabeto, un montón de cosas que hacían a buscar la convivencia entre las nacionalidades. Es un poco como introducción. Un poco leíamos en los últimos días sobre la Armenia soviética, qué pasaba en la Rusia revolucionaria, que en diciembre de 1917 se hizo un documento donde se incitaba, se apoyaba la declaración de la Armenia Occidental, que haya una Armenia independiente, como que se respetaba el derecho a la autodeterminación del pueblo armenio. Eso se da un poco en este contexto que estabas hablando vos, ¿no? Así es, Emi. Por eso te iba a decir, como antecedente, hay algunas cosas desconocidas, como decía antes, otras conocidas y otras conocidas y tergiversadas para la gran mayoría. Digo, en el 17, cuando se hace la primera revolución en Rusia, en febrero, enseguida la Transcaucasia empieza a separarse, porque los partidos dominantes en la época del zarismo eran
los mencheviques, los musabatistas, los tashnak armenios, los eseristas, los cadetes, digamos, partidos que estaban en las antípodas, podemos decir, de los objetivos del partido bolchevique de toda Rusia, que era un partido bolchevique plurinacional. Tenía sus secciones de cada nacionalidad y era un único partido, el partido bolchevique. En ese contexto, digamos, en la primera etapa del gobierno que derroca al zarista, pero queda en manos de la burguesía rusa, el tema de las nacionalidades traía mucho conflicto. Ahí está, te contaba recién la separación, el Osakom, que después se transformó en Sejm de Transcaucasia y después nacieron las 3 repúblicas en el año 18. Pero digo, en pleno tiempo del Osakom, cuando la consigna de los bolcheviques era la paz, la paz. Ayer Gabriel en su charla decía que en los últimos 200 años Imperio Otomano e Imperio Zarista tuvieron, si no me equivoco, dijo 10 guerras, una guerra cada 20 años. Entonces, imagínate esos pueblos, todas las generaciones pasaron por una guerra, así que la paz era la demanda más sentida por la población, además de la libertad, el hambre, el fin de la opresión, ¿no? En ese contexto, Lenin en el año, justo se cumple 150 años, ¿no? Del nacimiento de Lenin, en un discurso del 22 de junio del año 17, cuando todavía los bolcheviques no habían llegado al gobierno, ya planteaba en una de las sesiones del Soviet, ¿no? Que decía, hablaba de los negocios de la guerra, la plata que se llevaban los financieros, los prestamistas, los bancos y todos los que tenían que ver con el negocio de la guerra. Y él daba como ejemplo, decía, le leo el párrafo nada más, que decía, en el frente turco se encuentra un ejército nuestro, por los rusos, cuyos efectivos desconozco. Supongamos que haya allí unos 3 millones de hombres. Sería mejor que este ejército, que se mantiene actualmente en Armenia y realiza anexiones que vosotros toleráis, al mismo tiempo que predicáis a otros pueblos la paz sin anexiones, aunque tenéis la fuerza y el poder, dice, pasara a este programa, hiciera de Armenia una república armenia independiente. Lenin la nombra en junio de 1917 y le diera el dinero que nos cobran los financieros de Inglaterra y Francia. Y además decía que el gobierno ruso ayudara a esa república armenia independiente con el dinero que se llevaban los bancos de Inglaterra y Francia. Es decir que siempre decimos que las fuerzas políticas armenias que estaban en el Imperio Otomano querían autonomía, no independencia. Los Ochakian en un momento la pedían, pero digo, ahora parece como que Lenin, obviamente, era el primero que hablaba de una república armenia independiente. Y después así, cuando los bolcheviques toman el poder, al mes de tomar el poder, algunos días después de aprobar el derecho de los pueblos a la autodeterminación, nace lo que decía Emiliano, que es el decreto sobre la Armenia occidental, también, no sé si es conocido por muchos, que el decreto hablaba de un gobierno propio de los armenios en los territorios de la Armenia occidental. Es decir, era lo que reconocía el gobierno soviético y era lo que apoyaba y llamaba a los armenios a trabajar en ese sentido. Incluso había nombrado comisario de esos asuntos para avanzar en la independencia de la Armenia occidental a Stepan Shaumian. Así que bueno, como antecedentes tenemos eso, después podemos seguir nombrando y buscando un demás, hay documentos, recién lo decía, a montones, pueden ver los discursos de Stepan Shaumian en los años 17, 18, en los soviets de Bakú, que serían las cámaras de diputados locales, las legislaturas locales, donde el tema nacional, cómo lo trataban, cómo trataban el tema de la Armenia occidental,
el reconocimiento de su independencia, de la autonomía, bueno, todo eso está. Por eso digo que hay muchísimo material, pero está bien puntualizar esto del decreto sobre la Armenia Occidental, que no fue elaborado solo por los bolcheviques, fue propuesta de bolcheviques, pero también sobre la base de un documento elaborado por Shahumyan, la comisión redactora del decreto de la Armenia Occidental, lo digo para que tengamos conocimiento, estaba conformada por Stalin, que era comunista, por Broshian, que era eserista de izquierda, y por Axerolt, que era menchevique. Luego este fue reemplazado por Stepan Zorian, Rostón, uno de los fundadores del Tashnaksutiun, y después se sumaron a ellos otros bolcheviques armenios como Vartan Abanasov, Vahan Derian, que era el secretario poeta y secretario del Partido Comunista, y Sarkis Lugashín. Es decir, que fue una comisión redactora multipartidaria. Muy interesante lo que vos contás, Adri, respecto al momento en que se empieza, en que se desarrolla el genocidio, se realiza la Revolución de Octubre frente a la Rusia zarista, y también en ese contexto podemos decir que se empieza a conformar la Primera República de Armenia, y al mismo tiempo, unos meses antes, se realiza lo que es la Comuna de Bakú, donde armenios, azerbaiyanos, georgianos realizan una comuna, la primera comuna soviética socialista de la región. Así es un poco la idea que tenían los bolcheviques. Por eso digo, a veces se torna inentendible para muchos ese momento de la historia y algunas decisiones tomadas por los bolcheviques, los comunistas, porque ellos basaban todo en la igualdad de las naciones, en la hermandad. Hay documentos que hablan que mientras en Yerevan había problema entre azerbaiyanos en el 18, 19, entre azerbaiyanos y armenios. En Bakú había problema entre azerbaiyanos y armenios. El partido bolchevique y los comunistas armenios sacaban documentos en los dos idiomas llamando a los pueblos a no pelearse, a no guerrear entre ellos y a centrar la mira en un solo objetivo, que es contra los que estaban explotándolos, saqueándolos y no dejándolos vivir en paz. Entonces digo, esa es la mirada. Y un poco lo que vos decís, es cierto, hablar de la comuna de Bakú es dedicar un programa completo, una charla completa. Fue la primera experiencia socialista en Transcaucasia que duró varios meses y con una composición en el gobierno plurinacional. Estaba Shahumyan como máxima autoridad armenia y después habían georgianos, azerbaiyanos, rusos, judíos, griegos, cherqueses, bueno, y un montón de nacionalidades conformaban el gobierno de la comuna de Bakú. Después nacen las repúblicas, digo, ese periodo de la historia, si uno se queda entre el 18 y el 20, precisaríamos 2 o 3 charlas para hablar en detalle de cada uno de esos momentos. Lo que sí podemos decir es que el nacimiento de la República de Armenia en el 18, no vamos a hacer valoraciones ni las cosas internas, pues nos iríamos del tema, pero digo, el nacimiento de la República de Armenia el 28 de mayo del 18 y la sovietización de Armenia, que termina con esa primera república burguesa y pasa a ser una república socialista el 29 de noviembre de 1920, nace y termina con 2 tratados firmados entre el gobierno de Armenia, obviamente Tashnaksagán en ambos momentos, con Turquía. En ninguno de los 2 documentos firmados se reclaman los territorios, digamos, para darle un nombre podemos hablar los vilayetos armenios reconocidos en los tratados anteriores, que puede ser el Tratado de San Estéfano, mientras existía el imperio zarista y el otomano, los tratados firmados entre ellos. Bueno, hablemos de los vilayetos armenios, los 6 vilayetos que habían quedado en poder de Rusia, que tenía que controlar que Turquía cumpliera con las reformas. Bueno, en ninguno de esos 2 tratados se piden los territorios. Es más,
La República de Armenia nace el 28 de mayo de 1918 con 12.000 kilómetros cuadrados aproximadamente sobre un territorio de 12.000 kilómetros cuadrados. Cuando cesa en funciones el gobierno Tashtaxagán, que triunfa la revolución en Armenia, ese territorio de la República de Armenia, a partir de ahí soviética y socialista, era de 9.000 kilómetros cuadrados. Y el gobierno socialista soviética de Armenia en 2 años los transforma en los 30.000 kilómetros cuadrados actuales, además de mantener Najicheván y Garapag dentro del territorio de la Unión Soviética, que era parte de la gran familia que conformaba Armenia. Es decir, fueron territorios que no quedaron del otro lado de la frontera, quedaron de este lado y se recuperaron. Casi 20.000 kilómetros cuadrados recuperó el gobierno de la Armenia soviética. Esto para puntualizar y qué se hizo en un momento y qué se hizo en el otro. Esto hasta ahí, digamos, nacía la República Socialista Soviética de Armenia con 9.000 kilómetros cuadrados que se transformaron en 30.000. A partir de ahí, concretamente, si uno puede hablar, para buscar una relación, como se suele llamar, que hizo Armenia o la Armenia soviética por el genocidio armenio o con el tema del genocidio, bueno, si quieren empezamos desde acá. Por un lado, recuperó parte del territorio y a partir de ahí empezó a consolidar a través de una estructura estatal que algunos dicen Armenia no tenía estado, ella sí tenía, que logró transformar una aldea en una república industrial, científico-técnica y con adelantos increíbles en tan solo 70 años de vida y con una Segunda Guerra Mundial entre medio que se llevó la vida de casi 500.000 armenios que vivían en la URSS. De ellos, 350.000 vivían en la República Socialista Soviética Armenia. Entonces, creó ese Estado, lo fortaleció y ahora más adelante vemos algunos otros ítems. Era muy bueno los datos que vos decías respecto a esto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Armenia se conforma como un Estado-nación en el minuto de 18. Después se sovietiza, pasa a ser una república socialista, forma la República de Transcaucasia con Georgia y con Azerbaiyán. Después se hace la República de Armenia. Y en el medio de todo ese periodo, 30 años después de sufrir un genocidio, de que se empieza a conformar un Estado, comienza la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, como la llaman los pueblos soviéticos, y Armenia pierde más de 300.000 vidas, como vos decías, 500.000 vidas. Entonces, durante casi 50 años se perdió la vida de 2 millones de armenios y se puede hacer un balance que al final de Armenia soviética había casi una población de 3 millones. ¿Qué significó la Gran Guerra Patria? ¿Cómo influyó en el pueblo de Armenia esa lucha? Un poquito voy a hablar de esto, sí, también lo voy a mencionar, pero antes de la Gran Guerra Patria, quería decir que no es que parecería que cuando nosotros analizamos la historia y la vemos, son momentos estancos. Sí, Armenia era una aldea, después hubo un genocidio, después nació la República, después perdimos la República y nació la Armenia soviética y después llegamos a la segunda. Pero entre medio de eso pasó de todo. Hay hombres, mujeres, protagonistas de la historia, gente que vivió etapas y un montón de situaciones. Y esos primeros años de la Armenia soviética fueron con una lucha interna muy, muy grande. Interna entre distintas visiones de socialismo, es decir, y además interna con los enemigos de la revolución, que costó vidas, también costó vidas y costó lucha. Los primeros años de la Unión Soviética, incluida Armenia, tuvo que enfrentar el peligro de invasión de 18 ejércitos, entre ellos las principales potencias del mundo, de Occidente, y además Turquía, que estaba ahí del otro lado de la frontera. Y en ese contexto,
esos armenios, que algunos, insisto, lo digo para que no lo repitamos, que Armenia no tenía Estado. Armenia tuvo un Estado y era socialista. Y ese Estado logró empezar a poner las bases y a construir ese país. Ese país que de golpe y porrazo hubo una primera repatriación en la época soviética, cuando estaban en plena guerra civil, con las luchas internas y externas. Hubo una repatriación de casi 110.000 personas que vinieron a vivir a Armenia, soviética. Hubo una primera repatriación que Alexander Miasnikian, primer presidente de Armenia soviética, llamó a los intelectuales, a los científicos, médicos, profesionales armenios que estaban en todas partes del mundo a vivir a Armenia, y vinieron muchos y ayudaron a construir ese Estado que estaban haciendo. Es decir, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta para saber qué es lo que logró Armenia en esos 70 años y no se la ataque de manera tan injusta como se hace y tan despectiva. Porque si hoy tenemos una Armenia es gracias a todo ese periodo y a todo el trabajo y sacrificio que se hizo durante 7 décadas, más allá que claro que se cometieron errores, claro que se podían algunas cosas haber hecho de otra manera, pero en el balance general logramos cosas que otros países no logran en siglos. Pero vuelvo a la Segunda Guerra, como decía Emiliano, y una Segunda Guerra donde teníamos enfrente a los mismos enemigos, turcos y alemanes, a los fascistas, porque una de las cosas que también hemos hecho mal a lo largo de las décadas es tratar, porque a veces se hizo de manera involuntaria, pero siempre fue como que le quitamos el protagonismo y la responsabilidad a Occidente en el genocidio armenio, y no debe ser así, porque si bien hubo una mano ejecutora, o un ente ejecutor que fue el Estado genocida turco, primero otomano, después la República en sus primeros años, hubo muchísimos que colaboraron y que son tan responsables como ese Estado. Los alemanes, aliados principales del Imperio Austrohúngaro y después Alemania también, que estaban los generales alemanes y los altos mandos alemanes con las tropas turcas dando órdenes cuando deportaban en caravanas a los armenios. Ni hablar de los británicos y los franceses que abandonaban a los armenios en vez de defenderlos. O el rol del sionismo apoyando al sultán Abdülhamid y después, obviamente, a los jóvenes turcos. Todo eso es un combo de responsabilidades que acompañaron a los turcos a realizar y concretar parte de su sueño panturquista, que era llevarse puesto primero a Rusia, después cambió a la Unión Soviética, conquistando todo lo que serían los pueblos turcómanos, como se dice. Pero digo, los mismos enemigos, Alemania y Turquía. Y el pueblo armenio cerró filas con sus hermanos de otras nacionalidades en el Ejército Rojo para enfrentar a la bestia nazi-fascista que ya había atacado a la Unión Soviética. Obviamente por otro sector, llegaron casi a las puertas de Moscú, pero también había otros que estaban entrando por Crimea, por el Mar Negro, y estaban cerquitas de Armenia. La batalla de Stalingrado fue fundamental. Turquía, los turcos estaban esperando del otro lado de la frontera para entrar a Armenia. Y ustedes piensan, como decían algunos armenios por aquel entonces, que Hitler les iba a dar una Armenia libre e independiente. Hitler iba a liquidar a todos los armenios. Por eso ese sector que apoyó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial fue minoritario, porque incluso en dicha organización partidaria mucha gente apoyó a la Armenia soviética, apoyó la resistencia en los países de Europa y no le hizo caso a su dirigencia. Pero esa es otra cuestión. Volviendo a lo de la Segunda Guerra y al tema genocidio, para retomar el tema,
contarles de que ya en el año 42-43, ya el gobierno soviético empezaba a tratar el tema de los territorios que habían quedado del otro lado de la frontera soviética, tomando Armenia, Georgia como límite con Turquía, podemos decir, y en caso de que la guerra terminara para este lado, había una decisión de pedir los territorios. Esto ya en el año 1942. Incluso hay algunos materiales que los tenía separados, pero si se los digo nos vamos muy de largo, pero hay documentos realmente de archivo, ¿no? No es que uno lo inventa o lo leyó de algún libro, donde ya en el año 43 se le pide desde la 44, 45, en todo ese periodo, se le va pidiendo al gobierno de Armenia soviética, a Suren Harutyunyan, a Krikor Harutyunyan, perdón, que era el secretario del Partido Comunista de Armenia, y a la Cancillería de Armenia, el gobierno de la Unión Soviética, el gobierno central, le va pidiendo documentación sobre los territorios armenios que quedaron del otro lado, los vilayetos armenios como se llamaban, y el tema de la repatriación de armenios para ir empezando organizando. Ya en el 42, 43, ya eso empieza a ver hasta que ya, si no me equivoco, en el 45, ya con la guerra, el tema ya ha dado vuelta y la victoria de la Unión Soviética, ya no, a nadie le cabía duda que triunfaba la URSS, por eso el desembarco en Normandía y Occidente que se quería llevar una migaja, digamos, ya llegó el documento oficial e incluso la Cancillería armenia le mandó a la Cancillería de la URSS un documento donde le decía 3 alternativas de pedido de territorio. Una decía retomar las fronteras del Tratado de San Estéfano, otra decía restablecer la frontera ruso-turca del 14, y ya la tercera variante era recuperar Kars, Ardahan y Surmalú, y 3 vilayetos de los 6 que eran de la Armenia occidental, que eran Garin, Van y Bitlis. Es decir, ya se empezaba ya era de carácter casi oficial que se iban a pedir los territorios. Y a esto después de lo que me digas vos, Emi, tenía algo para agregar. No, queríamos que sigas con tu relato, pero algo que podemos destacar para ir marcando puntos importantes es que mientras se conformaba el Estado armenio, mientras había 2 conflictos importantes que atravesaban los pueblos en su lucha por la paz, que era la Revolución de Octubre de 1917 y la Gran Guerra Patria en el 45, desde el poder soviético se reclamaba por los territorios de Armenia, por la autodeterminación del pueblo armenio en lo que es la Anatolia. Entonces, eso hay que destacarlo y remarcarlo porque no muchas veces se sabe de estos temas y es importante decirlo y reafirmarlo en este momento. Así es, Emi. Bueno, si estoy insistiendo mucho en algunas cuestiones, me voy del tema, avísame y vuelvo para que no sea una charla tan por ahí pesada desde datos y un montón de cosas para quienes nos están siguiendo. Lo que quería decir... No hay ningún problema, ya estamos viendo los comentarios y les está gustando mucho, les parece muy interesante los datos que destacamos del rol de la Armenia soviética y del pueblo armenio, tanto durante el genocidio y después los primeros tramos de la República Soviética. Lo que quería agregar a esto, Emi, era, porque recién te decía, del pedido que ya estaba preparando la Cancillería de la Unión Soviética, y a través, obviamente, o que estaba el gobierno de Armenia soviética a través del gobierno central de la Unión de Repúblicas, de la cual formaba parte. Pero digo, también en el exterior, las comunidades armenias, que eran, o los sectores mayoritarios de las comunidades armenias, que eran aquellos que apoyaron a la Unión Soviética en la lucha contra el fascismo, que incluían no solo a los comunistas armenios y progresistas en el exterior, sino a los Onchakian, a los Ramgabal, que eran a los liberales, incluso a gente que estaba o era de identidad Tashnazagan o de familia Tashnazagan, que también
apoyaban. Bueno, esas comunidades empezaron a organizarse, empezaron en Estados Unidos, que era una de las partes en la guerra, aliada ya en el 43 a la Unión Soviética, a ver el tema de los territorios y a cerrar fila con lo que iba haciendo el gobierno de Armenia Soviética y el de la URSS. Se forman los consejos nacionales armenios entre estas tres fuertes corrientes, digamos fuertes en cuanto a presencia en las comunidades, que eran los Ramgabar, que serían los demócratas liberales, los Chakian, los socialdemócratas, y como se dice, los Arashtimagan, los progresistas, que eran los comunistas. Esas tres fuerzas formaban los consejos nacionales, después se sumaban un montón de otras instituciones armenias, las patrióticas, de distinto tipo, de beneficencia, todo, y ellos también empezaron, cada una en su país, en su ciudad, a trabajar el tema del pedido de los territorios, sabiendo de que la victoria de la Unión Soviética en la guerra ya era cosa juzgada. Entonces se querían empezar a preparar a sus propios gobiernos, principalmente las comunidades armenias de Estados Unidos y de Gran Bretaña y de algunos países europeos, a trabajar esa cuestión para, llegado el momento de la reunión general que iban a tener las fuerzas aliadas, que se reclamaran esos territorios a la parte perdedora, que se recuperara. Pero bueno, se hizo ese trabajo, no voy a ahondar en detalle, hay un montón de material, solo acá tengo 5 hojas sobre eso, no voy a ahondar al respecto. También fue muy importante el trabajo que realizó la Iglesia armenia con la sede en Echmiadzin en este tema, porque en ese momento el patriarca supremo de la Iglesia armenia era Chorekchian, y él se reunió con las autoridades de Armenia soviética, mantuvo intercambio de cartas, de propuestas con Stalin y con otras autoridades de la Unión Soviética, y con ellos fueron amalgamando ideas, mancomunando criterios, hasta que en el 45, cuando se lleva a cabo, finalizada la guerra del triunfo en junio, se elige el nuevo patriarca. Allí ya desde Echmiadzin, quienes participaron en la reunión, le solicitan al gobierno soviético que incluya el pedido de los territorios armenios, y además ese mismo pedido después lo hacen a los aliados, digamos, a los líderes de las fuerzas aliadas, en este caso a Truman y a Edlin, que era el premier británico. Esa misma nota dice que se la envían el 27 de noviembre del 45, cuando se llevaba a cabo la reunión exposta. Así que la abrumadora mayoría de la diáspora armenia cerró filas con el gobierno de Armenia soviética y con el gobierno de la URSS en el reclamo de los territorios. ¿Qué pasó? Que bueno, las fuerzas occidentales no quisieron desmembrar Turquía, pero no porque se sintieran muy amigas de Turquía, aunque en este caso siempre fueron aliadas de los poderosos en Turquía. Lo que pasa que ya en la Segunda Guerra Mundial, con la creación de Europa del Este, para ellos, que veían en la Unión Soviética un fantasma, un cuco que había ampliado sus fronteras y su influencia, Armenia y esos territorios eran el límite entre Occidente y la Unión Soviética. Entonces no le iban a dar más territorios, no iban a ampliar las fronteras de lo que ellos consideraban sus enemigos. Y entonces, claro, no dieron lugar a los pedidos que sí presentó el gobierno soviético, ya sea a través de Stalin y a través de Molotov, y están los archivos oficiales que lo pueden ir a ver cualquiera que atestigua que eso fue así. Incluso hay diarios armenios, prensa armenia, que no
pertenecen a ninguna corriente de izquierda ni comunista, donde hay muchísimas notas dedicadas a esta cuestión. Entonces, hasta aquí creo que ahí sufríamos un importante revés en cuanto a la posibilidad de recuperar o reunificar algún territorio a Armenia. Más que nada digo, desde el punto de vista, hablo de reunificación y de recuperar en cuanto a que lamentablemente en los territorios que quedaron del lado de Turquía, el proceso de asimilación y de turquificación siguió, ya no solo lo sufrieron los armenios, los kurdos, los asirios y un montón de otras nacionalidades se fueron perdiendo todas esas particularidades, la identidad de todas esas naciones en esos territorios, y entonces un poco recuperar tal vez esos territorios para Armenia hubiese sido salvar los rasgos y el patrimonio de armenidad y de otras naciones que quedaban allí en esos territorios. Sí, cuando estás hablando de la turquificación, después de todo este proceso histórico que nos detallaste muy bien, recuerdo que hace poco miramos una película turca que hablaba, los chicos nacen como kurdos y crecen como turcos. Entonces, eso que nosotros creemos que es muy lejano, ¿no? Pasó en realidad, entonces ahí todo se ve muy bien detallado lo que vos contabas. Después de todos estos hechos, de la Segunda Guerra Mundial, de la cantidad de pérdidas que tiene el pueblo armenio y el pueblo soviético en la lucha contra el nazifascismo, a los 20 años se cumplen creo que 50 años del genocidio armenio, que se inaugura el monumento al Cisterna-Paper. Bueno, un poco contanos cómo fue ese contexto, porque algunos ahora creen, dicen que fue por clamor del pueblo, que estaba en contra de las autoridades, en contra de la dirigencia. Cómo fue ese contexto del cincuentenario del genocidio? Sí, es así. Digamos, después de la guerra, el triunfo, esta desilusión de poder recuperar el territorio, obviamente llevó a fuerzas de la diáspora a empezar a, a trabajar y a luchar por el reconocimiento internacional del genocidio armenio, más que nada porque aparece ahí el término genocidio, se habla de los armenios. A nivel internacional se pasa a otra etapa, obviamente se había sufrido también el genocidio de varias minorías, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, desde los judíos, los gitanos, bueno, podemos seguir nombrando a muchísimos pueblos que más o menos nosotros decimos que el genocidio no lo determina una cifra, sino que simplemente la cifra puede cuantificar lo horroroso, pero 10 muertos, 100 muertos, 1000 muertos duelen cuando es por estas razones, ¿no? Que se las cataloga como genocidio. Entonces digo, aparece toda esa etapa y obviamente la diáspora como uno de sus sostenes, porque había que sostener armenidad en la diáspora, encuentra en el reclamo, en la lucha por el reconocimiento del genocidio, realmente uno de sus sostenes para el fortalecimiento, para el desarrollo y obviamente para continuar la lucha. Y después todo eso se va desarrollando y hoy tenemos a muchísimas generaciones que a través de la lucha por el reconocimiento del genocidio armenio desde distintas identidades político-partidarias armenias se han acercado al tema de los derechos humanos, han ampliado su espectro, su visión y bueno, eso fue realmente un acierto de aquellas generaciones de armenios de aquella época, de la década del 60 principalmente, que ya la situación y las vidas de cada uno de ellos le permitían comenzar a dedicarse a esa lucha. Y en Armenia pasaba exactamente lo mismo. Y no es como se decía, o como se suele decir, o como se suele enseñar, que fue tan grande el reclamo del pueblo que salió de a miles a la calle
y entonces le reclamó al gobierno soviético central y al armenio que construyera la memoria, que lo recordara, y entonces lo tuvo que hacer. No, no fue así. Lo estoy contando los hechos y ya desde el 45, antes iban a pedir los territorios. Entonces quiere decir que lo del 65 no es así, que salió la gente, salió. Salió, claro, salieron 100.000 personas o más, como salieron en todas partes del mundo en el 50 aniversario. Era el cincuentenario del genocidio armenio y se llevó a cabo en todo el mundo. Y no es que la gente solo salió a la calle e impuso en Yerevan. En Yerevan hubieron actos oficiales organizados por el gobierno de la República Socialista Soviética de Armenia, con participación de invitados de las otras repúblicas hermanas. Y el orador del acto central, el mismo 24 de abril, fue por un lado el secretario del Partido Comunista de Armenia y el segundo orador fue Víctor Ampartsumian, que era presidente de la Academia de Ciencias de Armenia y presidente obviamente de la Unión de Astrofísicos Mundial, una eminencia. Y él habló. Es decir, nos hizo algo a escondida. No fueron 100.000 personas que salieron desafiando una prohibición. ¿Cómo iban a salir desafiando una prohibición si un mes antes había salido la resolución del gobierno central de la Unión Soviética aprobando una construcción de un monumento que homenajeara a las víctimas del genocidio armenio? Había salido a mediados de marzo de 1965. Y el 24 de abril la gente salió a la calle porque no era nada raro salir a la calle. Entonces, por eso uno dice, toman un hecho real la gente en la calle, pero le ponen el contenido que les conviene. Y no tiene que ser así. No tiene que ser así. Porque, reitero, el monumento se hizo en la Armenia soviética y no van a poder tapar el sol con la mano. Y quien prendió la llama eterna allí al monumento donde durante 50, 60 años han ido cientos de miles de armenios descendientes directos y sobrevivientes del genocidio, quien prendió la llama fue la máxima autoridad de la República Socialista Soviética de Armenia. Entonces, hay realidades con las cuales uno tiene que aceptar, guste o no guste, esté de acuerdo con su pensamiento partidario o no. Después podemos discutir la política que querramos, lo ideológico desde donde quiera. Pero ya cuando se utiliza la mentira, sí, ¿qué diferencia? Digo, salvando obviamente, ¿no? Por ahí va a parecer un poco burdo la comparación. Pero decimos que uno de los principales argumentos nazis y que aplican hoy en día desde los sectores antipopulares es miente, que algo queda. Usar la mentira para informar, para formar. Bueno, ¿qué diferencia hay entre esa idea y decir permanentemente Armenia 70 años no tuvo Estado? No, Armenia tuvo un Estado. Era socialista y podés decir a mí no me gustaba. Sería mucho más honesto que decir Armenia no tuvo Estado. Armenia tenía Estado, tenía un Estado socialista. Entonces digo, se creó ese monumento porque lo decidió el gobierno y porque hay una historia escrita que no la puede negar nadie. Cuando la máxima autoridad del secretario del Partido Comunista de Armenia en el año 62, 3 años antes, se reúne con un enviado desde Beirut de un partido que no era el comunista, de la diáspora armenia, se sienta y empiezan a charlar que cómo veían el cincuentenario a nivel mundial. Y entonces cuando el dirigente de la diáspora, de apellido Tsarukian, le pregunta qué se va a hacer en Armenia, Yakov Zarubian, era el secretario del Partido Comunista de Armenia, le dice que ya el tema se está tratando, pero lo están haciendo de tal forma de no herir susceptibilidades, porque recuerden que la Unión Soviética era un Estado multinacional, plurinacional, y además, nos guste o no nos guste, el enemigo estaba metido adentro. El enemigo estaba metido adentro. Entonces había que hacer
todo con mucho cuidado, no el enemigo de los armenios, el enemigo del socialismo. De distintas nacionalidades los había, pero estaban metidos adentro. Entonces se fue trabajando de tal forma el proyecto, esto que se aprobó todo. En marzo de 1965, un mes antes del cincuentenario, la resolución del gobierno era autorizar la construcción de un monumento que recordara a las víctimas del genocidio armenio y además autorizaba la repatriación de armenios que vivían en el exterior. Repatriación organizada. Organizada. Llegaron en esa época, para que tengan una noción, en una pequeña república que salía de la guerra, llegaron finalizada, digamos, ahí continuaba la repatriación. Pero cuando se acepta la repatriación en el 45, perdón, 45 sí decía, se acepta la repatriación organizada y son más de 100.000, 110.000 armenios los que llegan a un país que salía de la guerra. Y después, en el 65, se aceptaba, se le daba continuidad, pero después se tuvo que cortar porque Armenia físicamente no tenía condiciones. En ese momento, el gobierno de Armenia en los años 60 lo que hace también es pedir que Karabaj deje de pertenecer, obviamente esto es otro tema, pero lo traigo acá, que deje de pertenecer a Azerbaiyán y pase a Armenia, que es un pedido que vinieron haciendo en el periodo de los 40, en los 50 y en los 60. So pretexto de decir que si Karabaj formaba parte de Armenia y Najicheván también, se podía seguir repatriando armenios del extranjero. Pero bueno, esa parte de la historia quedó ahí, no se pudo concretar y un poco es eso, para volver a lo de a lo del monumento, Emiliano. No, es muy interesante todo lo que vos contás. A muchos acá les está gustando. Me gustaría destacar un mensaje que nos mandó Cristian Sirubian, que dice: soy de cuna Tashnaxagán y tengo un profundo respeto por las posturas progresistas de los compañeros de la UCA. Por eso felicito a Adrián por su clara visión de los hechos históricos. Cristian Sirubian. Creo que es muy importante. Es muy importante lo que acá dice Cristian y lo que vos marcabas antes del respeto, de también tener una visión madura de la historia armenia, ya que durante 70 años hubo un Estado armenio y no hubo algo que no existió, sino que hubo una República Socialista Soviética de Armenia que duró 70 años y que hizo un montón por la cultura, por la armenidad y por su pueblo, ¿no? Así es, Emi. Y obviamente hay un montón más para hablar, tampoco queremos caerle con todo hoy a nuestros oyentes, pero digo, un poco Armenia soviética fue eso, el homenaje, después un montón de bibliografías, investigaciones, el primer trabajo sobre los archivos en Turquía, por lo menos a los que se pudo tener acceso de la época del genocidio, de todo eso del Imperio Otomano, lo llevó adelante John Giragosian, que era profesor de historia y era canciller de la República Socialista Soviética de Armenia. Y él hizo un trabajo sobre los jóvenes turcos y sobre toda esa época. Y después hay muchísima bibliografía que se fue editando en Armenia en distintos periodos, porque si bien en los años 20, 30 y posterior no se usaba nunca, en ningún lado se usaba la palabra genocidio. Y allá tampoco. Entonces se hablaba en los diarios y en un montón de materiales y documentos sobre matanzas, sobre la situación de los armenios deportados, y se hablaba de esa manera y hay un montón de documentación que se salvó gracias al trabajo que se hizo desde el Estado de la República Socialista Soviética de Armenia, que después abrió sus puertas y como ya no pudo seguir repatriando, comenzó a abrir las puertas a, podemos decir, a la primera generación de hijos y nietos de los sobrevivientes de genocidio, que se habían establecido en distintas comunidades de la diáspora,
y entonces Armenia les abría sus universidades gratuitas, les pagaban un salario mensual y estudiaban toda una carrera y se recibían de médicos, ingenieros, de los profesores, lo que quieran, y volvían a Europa, a Medio Oriente, a todos esos países, de todas esas regiones, incluso en América Latina. Hay países que tenían convenio con la Unión Soviética, donde los títulos soviéticos eran habilitantes. Y entonces un montón, miles y miles de armenios, y no eran comunistas. Yo lo decía hoy en la charla con Zayat. Cuando yo fui en el 88, el 70%, para decir algo así muy rápido, de los estudiantes extranjeros que habían en Armenia, digamos, no ciudadanos de Armenia soviética, sino de países extranjeros, pero descendientes de armenios, que estaban en Armenia, eran de familia Tashnaksagán. Incluso muchos eran militantes de la Juventud Tashnaksagán en sus países, y sin embargo estudiaban en Armenia soviética y no tenían a alguien que los perseguía atrás. Iban a la facultad, hablaban de Armenia libre, como podemos hacer nosotros, nos peleábamos, discutíamos, y así siempre. Entonces digo, hay cosas sobre las cuales ya no se puede seguir insistiendo, porque si no, estamos echando barro sobre una época de la historia armenia que realmente brilla por mérito propio. No brilla porque uno le busca el lado positivo para que alguien lo vea bien. No, ese periodo de 70 años de Armenia, de la República Socialista Soviética de Armenia, brilla con luz propia, porque ha hecho un montón de cosas en favor. Si quieren, les hablo con la estrechez del nacionalismo. Salvó lo armenio. Salvó a Armenia y lo armenio, porque fue donde se desarrolló el idioma, la cultura, el baile, la intelectualidad armenia. Todo se hizo en la Armenia soviética. Son cosas innegables. Entonces digo, por eso dejar de mentir para no tirar barro sobre algo que no se lo merece para nada. No, hay que rescatar esa historia. Y se la puede rescatar cada uno manteniendo su particularidad y su identidad político-partidaria. Porque lo pueden hacer, lo pueden hacer. Uno, por decir que la Armenia soviética tuvo más aciertos que errores, no se convierte en bolchevique, muchachos. Ser bolchevique no es nada fácil, no es nada fácil mantenerse. Entonces digo, esa historia hay que rescatarla y seguir rescatándola. Seguir rescatándola, porque hay un montón de cosas que podemos seguir diciendo de Armenia soviética. Decir que, lo decía antes, lo repito ahora, es fácil enemistar pueblos, es fácil enemistar a la gente. Es muy difícil hermanar pueblos con diferentes tradiciones, diferentes idiomas, diferentes credos. Es difícil mantener eso con el paso del tiempo y profundizarlo, porque mientras vos haces eso, hay un montón que hacen lo contrario y llegan más fácil. Y sin embargo, la Unión Soviética y Armenia soviética en particular trató de hacer eso, de hermanarse con los otros pueblos, de hermanarse con quienes pensaban distintos, siendo también armenios, y abrió sus puertas y las abrió de par en par. Las abrió de par en par. Entonces, eso es lo que uno tiene para decir y podría decir mucho más. Por ahí hay alguna pregunta que me ayuda a cerrar un concepto si es que no quedó. Lo que pasa, lo que yo quiero decir es que siempre va a ser difícil, no, ya directamente fuera de lugar, pensar el futuro con los parámetros del pasado. Digamos, nosotros tenemos que ir hacia adelante, mirar el futuro y nosotros mismos pensar si queremos seguir llamando causa armenia, genocidio armenio, reconocimiento. Después veremos qué nombre le ponemos a eso. Pero es decir, la reparación del genocidio armenio involucra no solo territorio, sino
la identidad, la presencia de nuestra identidad en esos territorios y cómo se repara eso. Y eso lo tenemos que pensar nosotros y las nuevas generaciones en distintas partes del mundo, y principalmente la están pensando los armenios que siguen viviendo en Turquía, y no solo los que conocemos como colectividad armenia en Bolís, sino otros cientos de miles de armenios, algunos musulmanes, otros como se los llama armenios secretos, que siguen habitando los territorios de nuestros antepasados. Ellos van a idear tal vez algo nuevo y nosotros discutiremos y debatiremos con ellos, pero deberemos acompañar. Una pregunta en este sentido, que era un poco lo que quería traer a Eloy, esto de hermanar los pueblos, de buscar un horizonte en común, un horizonte en conjunto. Creo que es un poco lo que realizó la Unión Soviética y la Armenia soviética, con un montón de dificultades contra enemigos internos, enemigos externos, en medio de guerras, en medio de una situación compleja, como también decía ayer Gabriel Sivinian. Armenia y toda esa región nunca dejó de ser un espacio en disputa para todo el mundo, para todo Occidente, porque era el lugar de paso para llegar a Oriente. Ahora también es un arco codiciado por todo el petróleo. Entonces, buscar una salida para los pueblos ahí es muy importante, y a través de los nacionalismos y una visión sesgada, no se va a poder llegar a un lugar común, un lugar donde se pueda vivir en paz y con amistad entre los pueblos. Creo que un poco lo comentaba la otra vez Garo Pailán cuando vino a Buenos Aires, que dijo: hoy los kurdos son los armenios de ayer. Entonces, si los armenios no son capaces de hermanarse con los kurdos y con otros pueblos, va a ser muy difícil llegar a esa reparación que vos estabas hablando. ¿Cómo crees que se puede llegar a eso? Y obviamente, ante todo, cambiando las estructuras de las sociedades que habitamos, ¿no? Y eso no significa solo las relaciones económicas, digamos, cambiar el capitalismo solo en la parte económica, sino todo lo que implica el capitalismo, el individualismo, el egoísmo, y cambiarlo por toda nuestros principios, nuestra mentalidad, nuestra ideología, que es la solidaridad, la paz, la confraternidad entre los pueblos, la hermandad. Un territorio, ¿de qué sirve que sea mío o tuyo si la gente que vive ahí vive mal? Si la gente que vive ahí pasa hambre, si la gente que vive ahí, ¿de qué sirve? ¿A qué Estado-nación pertenece? Lo que sirve es que los pueblos vivan como hermanos, respeten los derechos y las individualidades colectivas, cuando digo individualidad, las particularidades colectivas de cada nacionalidad, de cada credo, y vayan avanzando conjuntamente en desarrollar sociedades humanas mucho más justas que las que estamos viviendo ahora, de las que estamos viviendo. Entonces, ¿de qué vale? Lo doy, y no estoy aseverando que sea así o no, pero digo, ¿de qué vale que Garapaj sea armenio si en Garapaj hay gente que se muere de hambre? Ahora, si Garapaj es Armenia, los que la gobiernan dan bienestar, no roban a la gente, no la explotan, reparten y gobiernan para toda la comunidad en partes iguales, y obviamente que sea Armenia. Y ahí va a vivir bien no solo el armenio, sino también el kurdo, el yezidí, el asirio, el judío, el griego, el ruso, el turco. Él va a querer vivir ahí, porque quieren vivir en un lugar donde vivan, donde valga la pena vivir. Cuando a veces vos escuchás y te dicen, en la Unión Soviética los obligaban a vivir como hermanos. No, nadie te obliga a vivir como hermano con nadie. Nadie. Es decir, es una lucha aprender a vivir como hermanos. Una lucha cotidiana que debemos aprender todos. Y vivir como hermano no significa hermanarte con el distinto en cuanto a nacionalidad o a credo. También es con el distinto en cuanto a ideología política. Hermanarte, poder sobrellevar un montón de situaciones. Y bueno,
Y todo eso es a diario, lo vivimos acá en la Argentina, lo vivían en la Unión Soviética y lo viven en todas partes del mundo. Entonces, apostar a la nueva sociedad es eso. La Unión Soviética era eso. Y todo lo que se trató, o lo que se construyó y se trató de hacer, y en eso está también incluido el genocidio armenio o la causa armenia y todo lo que conlleva la causa armenia, también se hizo desde ese principio. Se hizo desde el principio de confraternidad entre los pueblos, paz, amistad y solidaridad. Y creo que ese es el camino por el que seguimos andando nosotros aquí en Argentina, tal cual se hizo durante 70 años en la Unión Soviética, en donde lo hicieron y cómo lo hicieron decenas de millones de seres humanos en los 4 puntos cardinales del mundo, en los 5 planetas, en los 5 continentes, como quiera llamarlo, en cada país de la Tierra. Son millones los que pensamos así, o somos millones los que sabemos que la salida es esa. Es construir un mundo distinto, nosotros le decimos socialismo, y sobre esa base hermanar a los pueblos. Hay una experiencia hoy ahí cerquita, en Medio Oriente, que es el Rojava, en el norte de Siria, donde kurdos, que son mayoría, con otros pueblos, gobiernan distintos cantones con representatividad igual para cada pueblo, independientemente del número. Los kurdos son 200.000, los armenios son 10.000, bueno, no importa, hay 2 representantes de cada uno, y así van construyendo y gobernándose ellos mismos, respetando los derechos, teniendo objetivos comunes y avanzando en la construcción de ese Estado, que no es fácil, va a ir de generación en generación. Perdónenme, ya vamos más de 1 hora y cuarto charlando sobre este tema. Hay en este momento 84 personas viéndolo y llegamos a más de 100 en un momento. Creo que es muy positivo este debate, este intercambio, esta entrevista y todos los comentarios que estamos leyendo. Para ir cerrando y haciendo una pregunta, ¿podrías destacar de la Unión Soviética algún hecho especial, algún mito que hay que vos quieras desmitificar? No, son un montón. Las cosas que, ya lo dije, por eso, a la Unión Soviética podemos hablar mucho, podemos criticar muchas cosas que se podían haber hecho mejor, podemos criticar algunas cosas que se hicieron mal, pero comparado con las sociedades que nos rodean, la Unión Soviética era un paraíso terrenal. Quizás es muy burdo lo que les digo, pero un lugar donde era común tener tu casa, tener tu trabajo, tener la sanidad gratuita, la educación gratuita hasta la universidad, terminabas y ibas a trabajar, 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de descanso garantizados, un montón de cosas que eran comunes para la sociedad. 20, 30 años el diario valía 3 copec, el pan valía 5, la leche 5 copec, así les puedo nombrar un montón de cosas, el subte 5 copec, el colectivo 3 copec, bueno, un montón de cosas, la luz, el gas, era todo para todos. Claro, vos decís que es fácil, que sí, que lindo, pero lamentablemente había gente que no estaba acostumbrada a vivir en ese lugar, en donde todos era para todos, pero no significaba que porque era de todos, era de nadie. No, era de todos significaba que todos debíamos transformarnos en dueños de eso y era como una propiedad colectiva de todos. Entonces, la Unión Soviética era eso, uno tuvo la suerte de verla, tuvo la suerte de vivirla, 9 meses, de que te entrara por los poros,
las cosas lindas, las contradicciones y todo. Y bueno, y es un poco eso. Y en cuanto al genocidio, al 24 de abril, simplemente decir que a pesar de todo lo que hablamos, algunas diferencias que hemos remarcado, todo, en nuestra colectividad, para ser más puntuales, es decir, tenemos tanto como solemos dividirnos en mayores y jóvenes a nivel juvenil, tenemos mesas en común, tenemos lugares en común, tenemos un lenguaje común que obviamente a eso cada uno le puede agregar la particularidad de cada uno, pero llegamos a un lugar donde los puntos en comunes fueron avanzando y realmente nos sentimos, si bien somos argentinos, lo somos, pero digamos, cuando Vaca pregunte, te ven y te dicen armenio, porque somos todos argentinos, entonces va la particularidad. Digo, como comunidad armenia nos sentimos muy acompañados por nuestra sociedad, por nuestros hermanos, por argentinos y argentinas de distintas corrientes políticas, de distintas organizaciones, de distintas colectividades, que no nos dejan solos y nos ayudan a seguir avanzando y a seguir ampliando y a seguir cada uno, incluso ellos mismos, a ir rompiendo los límites de los reclamos, las demandas y los recuerdos sectoriales para ir colectivizándolos y transformándolos en una unidad. Y por eso digo que nunca más acertada la consigna guía de nuestra institución, que es la causa de los pueblos es una sola. Entonces, bueno, un poco y bastante o casi todo de nuestra idea y nuestro accionar está allí en esa consigna. La causa de los pueblos es una sola. Recién te escuchábamos y estabas hablando de la causa de los pueblos es una sola, que bien da un salto a la causa armenia, que la involucra con las demás causas y las demás particularidades, que es una consigna que nos identifica como Unión Cultural Armenia y que identifica a muchos sectores del campo popular y de muchas colectividades que luchan por un mismo objetivo. Creo que la verdad esta charla es muy enriquecedora. Quería hacerte una última pregunta antes de terminar, porque hablamos de todo el proceso de Armenia soviética, de cuando los antecedentes a la Armenia soviética, la Primera República, cómo se conforma la República Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, nos faltaría ver también un poco cuando se desmembra la Unión Soviética, la Tercera República, y en este sentido la Tercera República, ¿qué hizo por el genocidio armenio? ¿Qué pedidos hizo? ¿Qué cuestiones realizó en relación a la Segunda República, a la República Soviética? Bueno, eso es una buena pregunta como para terminar y concluir, digamos, completar ideas. Tiene que ver con uno de los eslóganes, era que la Unión Soviética no permitía la recuperación de los territorios. Bueno, la Unión Soviética desde que existiera en el 90. De ahí a esta parte, ¿por qué no se reclamaron los territorios? Pues no se recuperaron. Armenia no reconoce a Garapaz. Imagínense lo que le queda para los territorios del otro lado de la frontera. Por eso digo, en este tema puntual, obviamente continuó parte de lo realizado durante la Armenia soviética, lo tomó como base y continuó en las esferas internacionales, en los organismos internacionales. Armenia juega un rol porque, bueno, hay sectores de la clase dirigencial armenia que entiende esto de la amplitud de sacar el genocidio armenio de la exclusividad y ponerlo como parte de la lucha de los derechos humanos a nivel internacional. Y entonces el tema de reconocer, condenar el genocidio armenio tiene que ver con toda una política y una campaña permanente de prevenir crímenes de lesa humanidad o crímenes
similares en estos momentos. Entonces, bueno, es un poco eso. Terminó el Museo del Genocidio, que estaba proyectado en la época soviética, se terminó en la actual República. Y bueno, un poco obviamente esta nueva época también ayudó a tergiversar cosas, a decir un poco, a alentar desde ahí esta campaña, en algunos casos mentirosa, sobre la Armenia soviética. Incluso han salido a la luz desde Armenia algunos conceptos como el gen armenio y otras barbaridades que son fascismo puro. Pero bueno, dentro de todo va habiendo reacomodamientos en la sociedad armenia y todas esas ideas van pasando no a segundo plano, sino a tercero y cuarto, es decir, van quedando al margen. La sociedad colectivamente se va reacomodando. Y bueno, eso es lo que podemos decir de la Tercera República y el genocidio o la continuidad de lo que sería con la causa armenia. Así que bueno, un poco es eso. Espero que haya gustado, Emi, queridos amigos, amigas, compañeros y compañeras que estuvieron del otro lado. Realmente agradecerles la paciencia. Quien no comparta tiene mi mail, seguramente tienen mi WhatsApp, pueden entrar en Facebook, debatimos, pero digo sanamente debatimos, porque quien les habla está permanentemente leyendo, buscando y leyendo autores de distintas ideas, ideologías, pensamientos, y una vez que recojo distintas opiniones, uno va armando opinión propia, pero basado en varios testimonios. Así que siempre viene bien completar lo que uno leyó y aprendió con nuevas ideas o cosas a las que uno no tuvo acceso y otros tuvieron. Es muy importante lo que decís. Ahora bien, escribíamos acá en los comentarios que en norceban.com van a poder encontrar más información sobre la Armenia soviética. Es un tema del que nos debemos como colectividad volver a ponerlo en agenda, porque muy bien, acá como dice Marga, hoy ni tienen idea de lo que es el 29 de noviembre. Dice, ella reconoce el 28 de mayo y el 21 de septiembre, pero no se reconoce a nivel colectividad. Bueno, es un trabajo que debemos hacer como colectividad toda. Y también otro comentario para destacar acá del compañero Carlos. Interesante la pregunta. Dice, ¿qué le reclaman hoy a Armenia los que acusaban de no hacer nada en su periodo socialista? En relación, acá se me fue, en relación al genocidio y las libertades y derechos humanos también, doble vara. Bueno, es un poco lo que nos tenemos que hacer todos, empezar a cuestionarnos cómo medimos unos hechos, cómo medimos otros hechos y hacia dónde apuntamos. Creo que esta fue una charla muy interesante, Adri, y esclareció muchos temas respecto a la Armenia soviética. Y lo que quería agregar es lo que decía vos, Emi, un poco lo fuimos hablando, ¿no? A lo largo de la charla, lo que decía Marga, el 29 de noviembre, y bueno, algún día lo deberán, hay muchos que lo reconocen, no se animan a decirlo, otros que ni saben lo que fue, otros que lamentablemente en la escuela les enseñaron que Armenia no tuvo Estado, otros que siguen hoy, a pesar del paso del tiempo, no reconociendo la Armenia soviética después de 70 años, de que fue una realidad, de que fue un Estado, de que hizo todo. Si vos no la reconoces, ¿cómo puedes criticar algo que no reconoces que existió? Entonces, digamos, hay un montón de contradicciones que podemos profundizar y ahondar, y es un poco también lo que dice Carlos. Por eso decía yo en una parte de la charla que parecería ser que todos los males sufridos por Armenia desde fines del siglo XIX hasta hoy día, los únicos culpables por acción, por omisión, porque no existían o porque existían, fueron la República Socialista Soviética Armenia, los comunistas armenios, los bolcheviques, los rusos, Lenin y todo lo que quieran nombrar. Entonces un poco hay que romper con eso, la gente tiene que lograr romper con esa dinámica de pensamiento. No digo que se hagan leninistas, no, es decir, partir desde la realidad y después analizar y después llegar a la conclusión. Pero ya si partís desde preceptos y conceptos que son inválidos, es decir, la conclusión que vas a llegar obviamente no tiene nada que ver con la realidad.
Bueno, Adri, muchísimas gracias por este momento. Ya vamos 1 hora y media y la verdad la audiencia estuvo presente, comentó, debatió, estuvieron ahí con todo, con el vivo y para nosotros les agradecemos un montón que hayan estado ahí, que nos hayan escuchado. Y bueno, como decía antes, en www.norceban.com van a poder llegar a más información, van a poder comentar, también se va a poder debatir. Así que este medio que estamos relanzando, este medio institucional, ahora digital, va a ser muy importante para seguir estas discusiones, estos debates e informarnos más sobre qué pasó en Armenia soviética y la vigencia que tiene hoy en día, porque no solo es un recuerdo, sino que tiene vigencia y que su ejemplo nos tiene que servir para luchar de nuevamente por un nuevo Estado allá en Armenia. Así que, y en todo el mundo, ¿no? Así que, Adri, muchas gracias por este momento. Jaime, déjame Sí. terminar agradeciéndole a todos los que estuvieron del otro lado, un montón de gente, algunos que hace décadas que no veo, como Lalo, desde Villa Gesell, y un montón desde Uruguay, estuvo Maral, estuvo Mari, bueno, a los compañeros obviamente de la institución, a los dirigentes, hermanos, amigos de la colectividad, muchos, que a pesar de no coinciden un montón de cosas, hay un afecto muy grande que se va formando en el día a día, en el respeto que nos tenemos, en saber escucharnos y bueno, que todos han acompañado, les agradezco a todos y obviamente a vos, Emi, a todos los compañeros que hacen posible que la institución salga adelante y que podamos concretar este tipo de iniciativas. Nosotros seguimos con su ejemplo y vamos a seguir estando acá al pie del cañón, profundizando, debatiendo, discutiendo y llevando adelante todo esto, ¿no? Porque como decimos, la causa de los pueblos es una sola y hoy más a 105 años no la vamos a abandonar, como dice la canción que cantamos. Así que les agradecemos a todos, a todas, a todos quienes estuvieron ahí y bueno, les recordamos las actividades que quedan. Este viernes vamos a estar todos compartiendo, hagamos viral el hashtag 24A Memoria en Casa, compartamos nuestras fotos, nuestros recuerdos, nuestras consignas, todo lo que tengamos para compartir y a las 19 horas se va a realizar por streaming, se va a leer el documento de los jóvenes armenios. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos. Pronto seguramente vamos a estar realizando otro vivo y los estamos viendo por ahí. Así que muchas gracias por acompañarnos y un abrazo grande.